de Salvador Alan Fernández de Lara García, quien es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Constitucional con mención honorífica por la UNAM. También es doctorado en Derecho. Profesionalmente se ha desempeñado como abogado postulante, docente universitario, consultor constitucional en varios ayuntamientos del país, coordinador de diversas campañas políticas. Asimismo, ha desempeñado diferentes cargos públicos, entre los que destacan el haber sido presidente del Consejo Ciudadano de la Juventud del Estado de Puebla, regidor de Puebla Capital, asesor parlamentario en el Congreso de la Unión y en los poderes legislativos de la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla. A su vez, colaboró con el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química, en la investigación El cambio climático en Puebla. Por otra parte, ha escrito diversos artículos académicos y es autor de los libros La Constitución en el Orden Internacional y El ocaso del silencio en tu mirada. Asimismo, ha recibido diversos reconocimientos, como la beca Innovation for Humanity del Festival Internacional de Mentes Brillantes La Ciudad de las Ideas, el reconocimiento de Joven Distinguido de la Ciudad de Puebla, el Premio Municipal de la Juventud y el doctorado honoris causa por la Universidad Palax-Foxiana, solo por mencionar algunos de sus logros. Sin más preámbulo, le cedo la palabra, por favor, adelante. Muchísimas gracias, estimado Eduardo, ¿verdad? Es un gusto estar aquí en este magno evento, compartiendo la mesa con egregios compañeros y sobre todo agradecer, me permito agradecer a la doctora Marisol Anglés, coordinadora del posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y obviamente al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por pues hacer estos eventos para compartir obviamente nuestras investigaciones doctorales o de maestría, en este caso pues la mía doctoral, y obviamente poder fortalecer estos lazos académicos y de investigación que existen en la UNAM, justamente como una hermandad que debe de ser. Bueno, en principio, mi tema de investigación doctoral se llama Medios de Control de la Legitimidad. Este tema es un tema novedoso completamente. Solo existe un artículo académico escrito por un servidor en el 2021 y publicado en la revista de la Facultad de Derecho de México sobre el tema. Obviamente parte de la hipótesis de Max Weber de la legitimidad y obviamente vamos a ver algunas situaciones. Pero antes de adentrarnos en qué son los medios de control de la legitimidad, primero tenemos que esclarecer lo siguiente, que es obviamente definir qué es la legitimidad y clarificarlo de dos conceptos, la legalidad y la legitimación. Pues bien, la legitimidad es un concepto netamente sociológico, no hay más. Y de hecho, si partimos de la idea de Max Weber, que es la más correcta, es que la legitimidad es justamente la cualidad que surge de una creencia socialmente compartida que los individuos tienen sobre la validez de que alguien detente el poder social en un grupo determinado o de que un acto de autoridad es correcto. Evidentemente, esto no es racional, es una creencia y no implica o no significa la creencia que yo tengo individualmente, sino es la creencia que toda una comunidad tiene. En ese orden de ideas, por ejemplo, en la Edad Media, los reyes, o en el Renacimiento, los reyes, con el derecho divino de los reyes, evidentemente, eran legítimos porque la gente creía que Dios era el que decidía que ahí estuviera. Actualmente, obviamente, es porque votación popular en México, a través de la democracia. Ahora, vamos a definir qué es la legitimación. La legitimación igualmente es un concepto sociológico, pero esta no es una cualidad, esta es una acción. Y obviamente es una acción o un conjunto de acciones que se van a llevar a cabo para lograr que alguien o algo tenga legitimidad, sea legítimo. Como ejemplo, podemos decir que, por ejemplo, la publicidad, los mítines políticos que se hacen en un proceso electoral, evidentemente son legitimaciones para lograr que el que gane la elección popular cuente con legitimidad. Ahora, vamos con el tercer concepto, que es la legalidad. La legalidad, obviamente, es un concepto netamente jurídico, no sociológico, aunque Hans Kelsen decía que legalidad y legitimidad, en su idea de su teoría pura del derecho, eran sinónimos. Sin embargo, esto es un craso error, esto no es así. Y obviamente, como lo dice Boaventura de Sousa Santos, seguramente esto se dio por una mala lectura de Weber. ¿Qué es la legalidad entonces? Igual que la legitimidad es una cualidad, pero es la cualidad que tiene algo o alguien de ser conforme al derecho, conforme a las normas jurídicas, conforme a las leyes. Y claramente sí,
La legalidad puede ser un tipo de legitimidad, como lo señaló el propio Max Weber, a través de la legitimidad formal o legal, pero no forzosamente tiene que ser un sinónimo de legitimidad. ¿Por qué razón no es un sinónimo de legitimidad? Porque para que sea legítimo, evidentemente la sociedad tiene que tener esa creencia socialmente compartida de que las leyes son correctas, están bien y por tanto las van a seguir y las siguen, tal cual como lo refirió Eduardo García Maínez en su teoría de los tres círculos. Entonces, puede haber una legalidad, pero no, esa legalidad o esas leyes no van a ser legítimas. Entonces, bueno, esto es importante distinguirlo y ya vimos que la legalidad puede implicar la legitimidad y las legitimaciones van a llevar a la legitimidad. Ahora bien, ya que supimos qué es esto, ahora sí, vamos a definir qué son los medios de control de la legitimidad. Pues bien, los medios de control de la legitimidad son el conjunto de medidas adoptadas por los diversos sistemas políticos y constitucionales que existen en el mundo para comprobar la aprobación popular que existe con respecto a un actor político o sobre cierta política pública o acción gubernamental. Ahora, tomando como base esto, actualmente solo existen en el mundo, 6 medios de control de la legitimidad. ¿Cuáles son estos? Pues la elección de representantes populares, la revocación de mandato, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, que hay una situación que ahorita veremos más adelante, y finalmente el presupuesto participativo. ¿Por qué solo estos son medios de control de la legitimidad y no otros como la iniciativa popular, las asambleas populares, el parlamento abierto, el cabildo abierto, las encuestas? ¿Por qué esas no son y estas sí, estas 6 sí? Pues a continuación vamos a ver las características que deben de tener los medios de control de la legitimidad o los mecanismos democráticos para ser considerados como medios de control de la legitimidad. En principio, la primera característica es que toda la ciudadanía debe tener la posibilidad de participar en ellas, todas, no un porcentaje, no un puñado. Que obviamente, si vemos, por ejemplo, una asamblea popular, una asamblea participativa, solo participa unos cuantos ciudadanos que van a deliberar. En una encuesta, solo se va a tomar un porcentaje que va a ser un muestreo para sacar un resultado que permite, entre comillas, adelantarse a los hechos en una encuesta, en un referéndum y demás. Si vemos una iniciativa popular, evidentemente solo van a participar el 3%, el 0.5%, dependiendo de lo que señale la legislación respectiva y no toda la sociedad. Y es más, esa iniciativa popular puede ser que no sea, no cuente con el consenso de toda la comunidad, entonces evidentemente pues ahí no hay legitimidad. Por eso solamente esos seis mecanismos democráticos pueden ser considerados medios de control de la legitimidad. La segunda característica es que deben de estar regulados en una norma jurídica, sí o sí, en una constitución y por tanto también en una ley pues secundaria. Si esto no sucede, no pueden ser medios de control de la legitimidad. Asimismo, también se busca a través de estos medios de control de la legitimidad, pues obviamente verificar la legitimidad de forma cuantitativa, con números y no solo cualitativas. Por tanto, las acciones colectivas, es decir, los movimientos sociales, como manifestaciones, revueltas y demás, no pueden ser sinónimo de ilegitimidad. Pueden ser focos rojos cualitativos, pero no son medios de control de la legitimidad, porque no hay un conteo como tal que demuestre o sostenga que alguien es legítimo o ilegítimo, o que algo es legítimo o ilegítimo. La cuarta característica es obviamente que la opinión pública debe de tener una participación central durante cada proceso respectivo de referéndum, de plebiscito electoral. Y obviamente esta opinión pública debe de ser imparcial y totalmente racional. Si no se cumple esta situación, evidentemente, si la opinión pública es tendenciosa y está sesgada y está vertida a favor de uno de los actores o a favor de alguno de las situaciones, evidentemente no se da esta situación. Y esto parte justamente de la teoría de la acción comunicativa de Habermas, en la cual el propio Habermas establece que para que alguien o algo sea legítimo, y primero o antes tuvo que haber una deliberación racional y obviamente que esta deliberación racional se lleve a cabo de tal forma que se genere un consenso en la comunidad. Entonces partimos para esta característica de este autor. Y bueno, la quinta característica es que obviamente los medios de control de la legitimidad van a buscar que haya gobernabilidad en la comunidad. Es decir, si alguien o algo es legítimo, por tanto, va a haber gobernabilidad. Si alguien o algo no cuenta con legitimidad, con esa cualidad que es la legitimidad,
no va a haber gobernabilidad y por tanto puede haber quiebres en la gobernabilidad que pueden generar una crisis de seguridad, de estabilidad en el Estado, en la comunidad. Entonces, bueno, estas son las características y ahora sí, vamos a ver brevemente, someramente, cada uno de los medios de control de la legitimidad. Empezamos obviamente con el más conocido de todos, la elección de representantes populares, que todos sabemos que es, obviamente todos vamos a elegir a alguien que nos va a representar, que van a ser nuestro mandatario en ciertos órganos públicos, como los poderes legislativos, por ejemplo, o el poder ejecutivo. Evidentemente, este mecanismo democrático realmente no existía en la Atenas de la democracia, en la antigua Atenas, en la antigüedad, con la democracia directa. Esto fue un mecanismo que fue retomado de las monarquías y de los grupos eclesiásticos cristianos. De hecho, Pierro Zambalón señala que en el cristianismo, pues obviamente primigenio, se elegían representantes y después en los monasterios se elegía un representante cuando el prior se moría, fallecía, se elegía de entre los miembros a uno. De igual forma, en las monarquías, ¿por qué situación? Porque obviamente a veces para legitimar ciertas acciones, los monarcas ponían a consideración popular que se eligieran ciertos representantes por ovación, o también los nobles, cuando tenían alguna enfermedad y no podían trasladarse desde su condado, su ducado hacia la corte, ellos mismos designaban un representante que iba a desempeñar o iba a ser su voz dentro de la corte real. Entonces, bueno, la, este es el medio de control de la legitimidad primero, y obviamente esta situación es retomada en la ilustración por personajes como Montesquieu, que dicen, bueno, la democracia directa en las sociedades actuales, que son sociedades complejas, pues es muy difícil que se pueda lograr y por tanto lo que se puede llevar a cabo es una pues, democracia representativa a través de la elección de representantes populares. Obviamente, ¿qué elegimos en México? Pues en la Ciudad de México, lo que son los concejales, los alcaldes, el jefe de gobierno, y en las demás entidades federativas, los regidores, los síndicos, los presidentes municipales, el gobernador, y obviamente, tanto en Ciudad de México como en las demás entidades federativas, los legisladores locales y a nivel federal, obviamente, el presidente de la República y senadores y diputados federales. Y ahora, actualmente, con esta reforma que se instituyó, obviamente, todos los miembros, los jueces, obviamente, jueces, magistrados, ministros y jueces y magistrados de los tribunales, de los poderes judiciales locales. Ahora bien, vamos al segundo medio de control de la legitimidad, que es la revocación de mandato. Esta revocación de mandato es antiquísima, igual que la elección de hecho es más antigua que la elección de representantes populares. ¿Por qué? Porque obviamente esta revocación de mandato surge en Atenas, en la democracia directa ateniense, con el ostracismo, que se hacía el funcionario que tenía corrupción o que malversaba fondos o que hacía mal funcionamiento de sus atribuciones en el cargo público, era expulsado por una temporada de la comunidad y obviamente pues era un tipo de rescisión de ese mandato. Actualmente a la revocación de mandato en el mundo se le conoce como recall election, recall referendum, revocatoria de mandato. Y curiosamente, la revocación de mandato no en el siglo XX, siglo XXI, fue mayormente impulsado en los países de corte socialista más que en los países, pues obviamente, democráticos, capitalistas. En este orden de ideas, ya aterrizándolo a México, la revocación de mandato es un mecanismo reciente, no tiene mucho, surgió apenas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aunque en la Constitución Federal se señala la obligación de las entidades federativas de pues que la revocación de mandato pueda surgir o pueda estar presente, la revocación de mandato de los gobernadores puede estar presente en las legislaciones locales de las 32 entidades federativas de México, solamente unas cuantas han reconocido la revocación de mandato dentro de su legislación local. Aún faltan muchos y, de hecho, el plazo de 2 años que establecía la Constitución Federal ya pasó. Entonces, obviamente, hay una grave omisión legislativa. Y a la fecha, ahí sí. Eh,
Ahora vamos, bueno, antes de continuar, un ejemplo claro en México y muy particular es el de Jalisco, en el cual existe no solamente la revocación de mandato en su legislación local, sino algo que se llama ratificación de mandato. ¿Qué es la ratificación de mandato? En la revocación de mandato, el ciudadano va a remover al funcionario público, al servidor público, al representante popular. Y obviamente esto se pone a consideración popular a través del voto. En la ratificación de mandato, el ciudadano no lo solicita, sino el propio detentador del poder, el propio representante público, lo pone a consideración del pueblo para ver si están de acuerdo o no con su gestión y obviamente si lo remueven o no. El objetivo de los dos medios de control de la legitimidad son distintos. El de la revocación de mandato es remover al servidor público, el de la ratificación de mandato es, como su nombre lo indica, ratificarlo y por tanto legitimarlo, potencializarlo, hacerlo más fuerte, pero finalmente los dos medios tienen la misma finalidad o la misma consecuencia. Si son rechazados, si se acepta la revocación o si se rechaza la ratificación, el funcionario tiene que irse, sí o sí, forzosamente. Entonces, desde mi perspectiva, es un tanto ociosa esta figura y no es nueva. De hecho, la utilizó a través de un referéndum Antonio López de Santana cuando estalla la revolución de Ayutla. Obviamente no funcionó, pero bueno, ahí está el ejemplo. Ahora, vamos a esta situación que es referéndum plebiscito. Si analizamos estos dos medios de control de la legitimidad y si analizamos la doctrina constitucional y politológica que existe en el mundo, hay una total confusión con respecto a estas dos situaciones. De hecho, muchos autores, como por ejemplo Stephen Turney, señalan, que son expertos en tema de referéndum, señalan que el plebiscito, la consulta popular, hasta la iniciativa popular y hasta la elección de representantes populares son tipos de referéndum. Y esto está mal. Y vamos a hacer una aclaración. Y de hecho México lo tiene muy claro, la doctrina constitucional mexicana, el doctor Diego Valadez lo tiene muy claro. ¿Qué es el referéndum y qué es el plebiscito? El referéndum obviamente se utiliza para actos de autoridad de tipo legislativo, por tanto, la ciudadanía va a aceptar o rechazar una ley, un decreto legislativo, un acuerdo, hasta reglamentos, y en el plebiscito la ciudadanía va a aceptar o rechazar actos de autoridad de tipo gubernativo o administrativo, como por ejemplo si se construye un puente, si se hace una política pública, etcétera. Entonces, a nivel federal en México, el referéndum y el plebiscito no existe. Existe la consulta popular, que ya hablaremos más adelante, pero a nivel federal literalmente no existe. A nivel local, el referéndum es reconocido en 31 entidades federativas, solamente Hidalgo no lo reconoce para nada, y el plebiscito es reconocido en 30 entidades federativas. Obviamente solamente Colima tiene una desnaturalización por ahí, porque obviamente establece el referéndum constitucional y para las leyes establece el plebiscito. Leyes y todo lo demás. Entonces, bueno, hay una situación, eso es incorrecto totalmente, pero esto es importante decirlo y bueno, los orígenes cuáles son del plebiscito, Roma, la República Romana, a través de los concilium plebis, y el referéndum surge en Suiza en la Edad Media, justamente para referir al pueblo todos los asuntos públicos, que justo es la democracia directa que vivió Rousseau. Eh, y tengo la hipótesis de que el referéndum surge o es tomado en cuenta del plebiscito porque finalmente Suiza tomaba en cuenta o utilizaba el derecho romano en ese momento para gestionar esto y evidentemente conocían el plebiscito. Ya que vimos estas diferencias entre referéndum y plebiscito, ahora sí tenemos que hablar de la consulta popular. Eh, ¿Qué es la consulta popular? Porque finalmente hay una confusión. La consulta popular surge entre 2013 y 2014 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Pero qué es? Pues bien, la consulta popular en México es un híbrido. Es una mezcla entre referéndum y plebiscito. Es inviable, está mal hecho y tan es así que solamente ha habido desde su origen tres intentonas en México en el 2014-15 para generar consultas populares, mismas que no fueron autorizadas por la Corte porque eran supuestamente las preguntas inconstitucionales. De ahí en fuera no ha habido una consulta popular como le establece la Ley Federal de Consulta Popular y la Constitución Federal. Ahora, esta consulta popular, en principio, si se cumple un umbral de participación, que es el 40% de participación mínima, es vinculante. Esto es erróneo. Una consulta popular, por su mismo nombre, consulta, implica que vas a dar un consejo. Es decir, el detentador del poder se le pide al pueblo
que le diga si está a favor o no, que qué opina de una situación. Y el pueblo va a decir si está a favor o no está a favor. Y el detentador del poder, ya sea el poder legislativo, el poder ejecutivo, va a decidir qué decisión tomar. Es nada más como un margen de acción. Y de hecho, su antecedente, podríamos decir, que son los referéndums consultivos que existen, por ejemplo, en España, que no son vinculantes, solo son consultivos. En este orden de ideas, la consulta popular está mal hecha. Y si lo aterrizamos a nivel local, hay una mezcolanza tremenda. Por ejemplo, en el Estado de México existe el referéndum y la consulta popular, tal cual, es una calca de la consulta popular federal. Entonces, está mal hecho. ¿Para qué existe un referéndum y existe una consulta popular? De igual forma, en otras entidades federativas existe referéndum, plebiscito, consulta popular y consulta ciudadana. Peor, porque obviamente la consulta popular es tomada como un tipo de encuesta, foro, asamblea, que no es vinculante, mientras que la consulta es un tipo de referéndum plebiscito para asuntos de trascendencia. Entonces, eh, si nos vamos al origen etimológico de ciudadanía y pueblo, nos daríamos cuenta que pueblo y ciudadanía son sinónimos. Entonces, es completamente incorrecto. En este orden de ideas, si va a existir la consulta popular en conjunto con el referéndum y el plebiscito, la consulta popular no tendría que ser vinculante. Pero si va a existir, pero si las tres van a ser vinculantes, solo puede existir o consulta popular o puede existir referéndum y plebiscito. No pueden existir las tres. O existen referéndum y plebiscito juntos o consulta popular. Porque si no es una contradicción, es absurdo, es inoperante. Pero bueno, en México la consulta popular está reconocida en 30 entidades federativas y a nivel federal, pues ya vimos cómo sucede. Las consultas que en su momento impulsó Andrés Manuel López Obrador y Morena no fueron consultas populares, fueron encuestas. ¿Y por qué no fueron consultas populares? Porque ni siquiera había una certeza de que no hubiera mano negra para que se tomaran las decisiones. Y es más, no se tomó en cuenta a la totalidad de la ciudadanía. Yo nunca me enteré, yo nunca voté, por ejemplo. Entonces, esas consultas populares no son consultas populares, no se hicieron conforme lo establecía la Ley Federal de Consulta Popular. Y de hecho considero esa Ley Federal de Consulta Popular es inoperante y está mal. Ahora, ya que vimos esto, ahora vamos al sexto medio de control de la legitimidad, que es el presupuesto participativo. El presupuesto participativo surge en 1989 en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil. Surge por gobiernos de izquierda y justamente el objetivo era que todo el presupuesto se pusiera a consideración de la ciudadanía para que la ciudadanía decidiera qué hacer con qué obras, qué proyectos, qué políticas públicas hiciera con ese presupuesto, con la totalidad. Pero aquí la diferencia radica en que las comunidades, las colonias, los barrios elegían un representante popular que iba a ser el intermediario entre el alcalde y el propio pueblo, y esos representantes en general iban a votar por cómo se iba a asignar el presupuesto. En este sentido, el presupuesto participativo ha ido evolucionando, tan es así que ya actualmente, como muchas entidades federativas, bueno, que lo reconocen, lo han ido utilizando, es que el propio pueblo propone las obras que se van a llevar a cabo y al mismo tiempo el pueblo vota por cuál obra o cuál proyecto se va a utilizar en la partida presupuestaria específica. Evidentemente, si el presupuesto participativo es utilizado como se hizo en la ciudad de Porto Alegre en 1989, no es un medio de control de la legitimidad independiente, sería un tipo de elección de representantes populares. Pero si se hace como ha evolucionado y como se lleva a cabo, por ejemplo, en la Ciudad de México, ahí sí es un medio de control de la legitimidad independiente totalmente. Y evidentemente genera certidumbre, gobernabilidad, certeza y demás. En México generalmente los porcentajes del presupuesto participativo anual que se toman en cuenta son del 4%, 4 o 6%, varía un poco. Eh, Solo 15 entidades federativas reconocen al presupuesto participativo en su legislación local. 6 de esas 15 lo reconocen de la forma en que se los menciono y las demás le dejan el arbitrio a los ayuntamientos para que decidan. Y de estas entidades federativas que reconocen, algunas establecen que el presupuesto participativo lo pueden llevar a cabo tanto el gobierno del estado como los gobiernos municipales y obviamente a nivel federal no existe y considero que debería de existir para que pues obviamente se pudiera dar esa participación ciudadana y un mayor alcance del presupuesto federal, del presupuesto de egresos federal.
Pues bien, con esto termino como conclusión. Evidentemente es importante que se lleve a cabo estos medios de control de la legitimidad para que obviamente uno haya gobernabilidad, haya una deliberación racional y al mismo tiempo pues los detentadores del poder puedan sostenerse en el poder, valga la redundancia, y puedan pues obviamente generar una viabilidad en sus acciones políticas, en las acciones políticas que lleven a cabo. Les agradezco infinitamente el espacio que me han dado para dar esta ponencia, estos avances de la investigación. Estoy abierto a cualquier pues, pregunta, duda, comentario. Y bueno, les dejo mi canal de YouTube, es El Constitucionalista, donde hablo sobre todos estos temas políticos, jurídicos y constitucionales. Muchísimas gracias y un gusto poder compartirles esto.